Contar historias es una necesidad que acompaña al propio vivir. Vivimos y sentimos el vivir de un modo no siempre claro y resuelto, no siempre de un modo muy consciente en todas sus sensaciones e implicaciones. Pero en relación a muchas facetas de nuestra vida, contamos y nos contamos las cosas que pasan, las cosas que nos pasan. Contarlas, contárnoslas, no necesariamente significa comprenderlas, pero comprendemos que hay algo que contarse en relación a algunas de las cosas que vivimos y que nos afectan en nuestro vivir. Contamos lo que nos afecta de lo que vivimos y también lo contrario, nos afecta y pasa a ser vida lo que contamos, como puede pasar a ser parte de nuestra vida aquello que nos cuentan. Quienes nos dedicamos al oficio de la enseñanza y de la educación, sabemos de sobra que tenemos muchas historias que contar. De cada día podríamos contar uno o varios episodios fruto de cosas que pasan en las clases o alrededor de ellas, de las historias de nuestros alumnos o alumnas y de nuestras relaciones con ellos y ellas, de acontecimientos inesperados, de nuestras reacciones, de nuestros éxitos o fracasos, de los placeres o disgustos que nos provocan, etc. Esto lo sabemos. No hay nada nuevo en ello. Pero a mí me gustaría hoy acercarme a este contar historias con un par de ideas en mente. Una es que esto de las historias nos permite pensar que la educación tiene que ver sobre todo con la vida y que esta conciencia de que esto es así nos puede ayudar a pensar de otra manera en nuestro trabajo como educadores y en qué sea eso de enseñar y aprender. La otra idea es que, depende de cómo lo entendamos, tener historias que contar puede que no sea suficiente si no nos dejamos llevar por lo que la narratividad nos sugiere como modo de pensar y de estar en la educación. Es esto lo que quiero indicar con lo de profundizar narrativamente la educación del título de esta conferencia. Seguir lo que la potencia del narrar sugiere es un modo no solo de mirar a la educación y de contarla, sino que puede ser también un modo de profundizarla y de ampliarla como vivencia y como vida. Por eso creo que lo que en un aula o en cualquier otro espacio educativo ocurre no es que se enseña o se aprende, sino que primero de todo se vive. Lo que se hace es vivir. Y cada uno lo hace desde sí, desde su propia historia y circunstancias. Y cualquier cosa que sea enseñar o aprender es, en primer lugar, vida que se vive, vidas que se viven, vidas que se cruzan, que se entrelazan, que conviven. Y aquí viene mi preocupación, por otro lado, nada extraordinaria y de sentido común para muchos, por pensar la enseñanza como vida que se vive, como vidas que se cruzan y se viven, y no tanto o no solo como planes o programas que se aplican. Sin embargo, parece que hay un lenguaje oficial. Estoy yendo, como parte de una investigación, a un aula de 6º grado de una escuela pública de un pueblo de la provincia de Barcelona. Allí convivo con el grupo de niños y niñas de la clase y con su maestra, Carmina, una mujer más o menos de mi edad, esto es, más cerca ya de los 60 que de los 50, y allí comparto reflexiones con ella y también, de vez en cuando, con uno de sus compañeros, con Iñaki, el maestro del otro grupo de sexto. Pero también, al contar historias, me gustaría poder mostrar algo de lo que creo que la profundización narrativa nos permite. Explorar mejor la vida
para poder ampliar su percepción y su relación con ella. Primer relato. 5 litros por metro cuadrado. Aprender es una historia. Una tarde, Carmina les plantea a sus alumnos la siguiente cuestión. Imaginad que en las noticias del tiempo de televisión dicen que en el pueblo ha llovido 5 litros por metro cuadrado. ¿Sabríais explicar qué quiere decir esto? Rápidamente empiezan a levantarse manos de algunos niños y niñas que exponen sus explicaciones de lo que ese dato puede significar. En principio, las intervenciones van bien encaminadas. Quiere decir que en cada metro cuadrado ha llovido 5 litros. Pero la cosa se complica cuando Carmina les pide a algunos que lo representen en la pizarra. ¿Qué se puede dibujar como representación de esto? Una niña, Patricia, dice que necesitarían dibujar todo el pueblo y dividirlo en metros cuadrados para poder ver el agua que ha caído y que para eso necesitaría saber cuántos metros mide el pueblo. Paul y algún otro empiezan a preguntar cómo se puede saber lo que llueve si el agua, cuando cae, la absorbe la tierra, y empieza Paul a dibujar en la pizarra un terreno sobre el que llueve y el agua que se va al subsuelo, como dice Ruth. Hay alguien, como Yunes, que pone en duda el dato porque dice que el agua no cae por igual en todo el pueblo y que tampoco está todo el rato lloviendo con la misma intensidad. ¿Y cómo lo hacen los del tiempo para medirlo?, se pregunta Alicia. A lo que Ricardo con mucha seguridad responde: ponen metros cuadrados por el suelo y luego recogen el agua y ven cuántos litros hay. Carmina, para acotarles mejor el problema, les propone que la noticia sea que en el patio de la escuela ha llovido 5 litros por metro cuadrado. Pero lo que podría ser un modo de simplificar la magnitud del problema, al reducirlo del pueblo al patio de la escuela, en realidad se ha convertido en uno más complejo, porque el patio es un territorio que conocen bien. No es lo mismo la parte de arriba, que es de cemento, que la de abajo, que es de tierra. Y depende de en qué zona, porque hay una que es inclinada y el agua se va hacia abajo, y otra forma una hondonada y el agua se estanca. Y en la parte plana el agua la absorbe la tierra o forma riachuelos, o si hay plantas la absorben, y además una parte del agua se evapora o empieza a aumentar hasta tal extremo el número de variables y los puntos de vista de cómo se puede representar eso de 5 litros por metro cuadrado, que la conversación se convierte en complicada de seguir y algunos empiezan a desconectar y ya están dibujando en sus cuadernos sus propias versiones. Carmina les propone entonces que cada uno intente desarrollar en una hoja su representación de lo que significa eso de que haya llovido 5 litros por metro cuadrado, y tras la excitación del debate, todo el mundo empieza a dibujar con concentración su propia versión. Yo me paseo por la clase mientras se enfrascan en sus dibujos, sorprendiéndome de la forma en que han entrado en la tarea y de lo que están haciendo. Hay quienes están entretenidos dibujando sobre un hipotético mapa del pueblo recuadros que representarían cada uno un metro cuadrado, para poder así calcular cuántos litros ha llovido sumando los litros de cada metro. Pero la mayoría ha optado por hacer un dibujo en el que representan las diversas vicisitudes que puede vivir el agua de la lluvia una vez que llega al suelo del patio. Y me llama la atención la forma en que entran en el detalle del dibujo, como si estuvieran escenificando la historia del suelo del patio de la escuela y los posibles recorridos del agua. O bien, en un corte en sección del suelo, las diversas formas en que el agua llega y todo lo que puede pasar una vez que toca la tierra. Acaba la clase repartiendo Carmina unas hojas en las que se explica cómo confeccionar un pluviómetro y con la promesa de que al día siguiente continuaría. Una vez que se han ido los niños, Carmina me confiesa que no se esperaba esto que ha pasado, que imaginaba que iban a entrar con más facilidad en la abstracción de la noción de litro por metro cuadrado, pero que observa que aún tiene mucho peso en ellos las comprensiones contextualizadas y concretas. Les ha planteado esta cuestión porque efectivamente les quiere proponer la fabricación de un pluviómetro, ya que en estos días está lloviendo bastante y aparte de poder obtener con él un registro de lluvias, pretende ponerlo en relación con todo un trabajo que pondrán en marcha sobre la observación y estudio de una zona natural cercana a la escuela, y también con el trabajo matemático que les permitirá hacer tanto la fabricación de pluviómetro como la comprensión de la unidad de medida de la lluvia.
Puede ser que lo que ha pasado obedezca a este motivo que aduce Carmina. Les cuesta aún dar el paso a ciertas abstracciones. Y cuando cuentan todo lo que le puede pasar al agua, muestran que tienen una visión compleja de las muchas posibilidades y variables, y quieren contarlo, y quieren dibujarlo. Por lo que he podido ir viendo, la clase de Carmina no solo está acostumbrada a jugar con las representaciones verbales e icónicas de lo que saben, sino también a relatar las historias que viven. Han escrito sobre sus vacaciones de verano. Semanalmente una pareja escribe un diario que reparten a la clase de lo que han hecho durante la semana y que está pensado para que las familias puedan tener una idea aproximada de lo que hacen, viven y aprenden. Escriben sobre los libros que leen. Tienen en marcha distintos reportajes que confeccionan a partir de cosas que les interesan y más normalmente de asuntos que están estudiando por grupos en función de curiosidades del mundo natural con las que conviven cotidianamente. Desde la tortuga de clase a las larvas de mosquito que descubrieron por casualidad en un agua estancada en un balde. Y cada vez que tienen alguna conversación colectiva en clase, ya sea dentro de algún tema que están trabajando o bien a partir de los conflictos de sus relaciones, siempre hay alguien, normalmente alguna chica, que toma nota de las conversaciones y se la pasa a la maestra, que aprovecha algunas de ellas para devolverlas a la clase y poder profundizar en algún aspecto de lo que allí se plasma. Que se cuente con sus vidas y contar sus vidas es normal para ellos. Y claro, si se tiene en cuenta a los niños y las niñas, sus mundos y sus reacciones, pasan más cosas imprevistas y más dudas te genera tu trabajo docente. Más preguntas te plantea respecto a qué hacer ahora con lo que ha pasado. Y lógicamente, como me decía Carmina un día, comentándome la queja de la directora de la escuela que no entiende cómo invierten tanto tiempo en trabajar cualquier tema, todo es más lento y complejo, pero también más pleno, más vivo. Así pues, puedo entender la frustración de Carmina en relación a la dirección en que ella quería apuntar con su pregunta sobre los litros por metro cuadrado. Pero también me parece sugerente la fuerza de la vivencia en las formas de aprender de la clase y en las formas en que muestran su comprensión del mundo. Pero especialmente me parece importante resaltar la fuerza imaginativa con la que sostenían sus comprensiones y explicaciones. Eran ellas y ellos creando y recreando el mundo, en concreto el mundo del agua de la lluvia al caer. Y me producía a mí la sensación de que esto que decían, las hipótesis que manejaban, sus formas de contrastarse o completarse unos a otros, tenía que ver no solo con una manifestación de lo que sabían, sino que a la vez era una manifestación de las sorpresas y maravillas del agua que cae y de lo que puede pasar. Y este sentir las cosas mientras se aprenden me parece algo digno de ser apreciado. Es como abrir el infinito aprendiendo lo concreto. Están hablando de cosas concretas, están intentando dar cuenta de lo que significa 5 litros por metro cuadrado, pero lo están haciendo en el juego de sus representaciones y vivencias, sintiendo el mundo y sus sorprendentes formas de ser mientras aprenden sobre él. Porque aprender, como experiencia, es también maravillarse por el mundo y no solo transmitir conclusiones del pensamiento científico escolarizado. Vivir narrativamente el aula no es solo escribir relatos o enseñar a partir de narraciones. Es más bien recuperar sus vivencias, pensarlas, conversarlas, plasmarlas. Es un ejercicio en el que la clase vuelve sobre ella, sobre lo que viven, saben y piensan. Y en ese volver sobre lo vivido nacen múltiples relaciones. Porque lo que admite el mundo narrativo es precisamente este despliegue de múltiples relaciones en donde caben datos, hipótesis, sensaciones, imágenes, emociones. Con todos esos ingredientes componemos nuestra comprensión del mundo. Y con todos ellos, en confluencia, abrimos el deseo de comprender el mundo, pero también de crearlo, de recrearlo, de habitarlo. En un sugerente libro titulado
todo lo que hay que saber a los 7 años, su autora, Donata Elsenbroich, recreando las primeras vivencias de aprendizaje en la vida de una criatura, dice lo siguiente: levantar la cabeza o escuchar son gestos que crean el mundo. El niño levanta la cabeza y ve cómo se abre el mundo. Al mismo tiempo, el niño crea un horizonte, la frontera entre lo conocido y lo desconocido, lo real y lo posible. Ganar terreno, ampliar el horizonte para crecer en el mundo sin cesar. Eso es aprender. Crecer en el mundo sin cesar. Eso es aprender. Se podría decir, por tanto, que se aprende narrativamente también en otro sentido, en el relato particular de la vida de cada uno. Se aprende para cada una o cada uno en una historia entre lo personal y lo colectivo, entre sí en el mundo y sí consigo. De cada proceso vivido en las clases solemos contar una sola historia, pero se podrían contar tantas como personas. Y yo no puedo olvidar, aunque no sea capaz de expresarlo y ni siquiera haya sido capaz de captarlo, que en la historia que aquí he contado, o tras ella, hay muchas otras historias, dependiendo de qué y cómo vivió cada una, cada uno, esto que aquí he relatado.